Ezeiza. Se espera en minutos nada más la salida de Luis Delía, quien también fue... la justicia también ordenó la liberación del líder social. Nosotros seguimos con el programa y seguimos porque está aquí esperándonos Cristian D'Alessandro. Veníamos conversando sobre la situación actual de los jubilados. Se va bajando la vela, se está gastando la vela. Hay que y seguir el tiempo rezando. pasa y hay que seguir rezando a San Casinotti, el patrono del PAMI de los jubilados. Hoy está la llave puesta ahí, ¿eh? O sea, está todo ahí. Hoy está ahí, todo ahí. La clave está en San Casinotti, ¿eh? Vamos. Hay que darle parejo a la San Casinotti acá. Tenemos preguntas para que responda D'Alessandro. A ver, vamos al Twitter. Juan Montoya nos dice: ¿cómo impactó la reforma jubilatoria en la determinación de la jubilación inicial? ¿Porcentaje promedio sobre la numeración actual? Bueno, a ver, es una lotería, cada caso es particular. Bien, lo que sí se sabe es que el jubilado, o el futuro jubilado en este caso, va a tener que trabajar hasta los 70 años, esto que es opcional, para por lo menos ganar lo mismo que con la ley anterior se jubilaran a los 65 años, sea el hombre o sea la mujer, como opcional. Es decir, que pedalearla hasta los 70 para ganar lo mismo. Una tasa de cobertura, para que la gente sepa qué es la tasa de cobertura o sustitución, es que una persona de la noche a la mañana, de trabajador a jubilado, le podan el 50% del sueldo. En bruto, siempre hablamos del bruto. Con esta reforma estábamos hablando del 45% que le estarían sacando. O sea que en vez del 50 le estarían dando 5% menos. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Bien, siguiente. Tenemos muchos mensajes, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? Mamá y papá jubilados viven en La Boca. Le vino de luz 2.053 pesos y el mes pasado pagué 674. Edesur me dice que aumentó cargo fijo de 100 a 600 pesos y cobran la mínima. Bueno, acá lamentablemente el doctor no tiene mucho para... Lo único que se puede decir que si cobran la mínima, sepan que tienen la tarifa social. Es decir, se la tendrían que dar. La tarifa social para los jubilados tienen que tramitarla mediante el ente que corresponda. 2 salarios mínimos vital y móvil son para... como tope para la tarifa social. 2 salarios mínimos vital y móvil que hoy son 9.500 pesos por 2. 9.500 por 2 son 19. 19.000 pesos es lo que es el ingreso para la tarifa social. Por supuesto, no tienen que tener nada. Para que tengan la tarifa social tenés que ser pobre y pobre, ¿eh? Entonces, si tienen un autito, se lo restringen. Es como los medicamentos en el PAMI. Si tenés un auto, te lo restringen. Si tenés otras cosas, no te dan nada. Pero la tarifa social deberían tramitarla y si no, ir al ente que corresponda, al ente regulador, para presentar por nota y ahí ver qué corresponde. Muy bien. Otro mensaje, a ver. Me dieron la reparación histórica compulsiva sin retroactivo y es de 68 pesos. ¿Qué puedo hacer? Y ahí prendemos la vela a San Pueden no Pasaldazo. aceptarla también, ¿no? Pueden aceptarla. 68 pesos en realidad es muy bajo el monto. Si le dan algo, a ver, vuelvo a insistir, cuando la ANSES da algo es porque tienen derecho. Entonces, ahí yo no me quedaría quieto. Buscaría a un profesional y pediría que me hagan un cálculo. Si me vale la pena hacer un juicio o si me quedo con los 68 pesos. A ver, si no vale la pena hacer un juicio y me dan los 68 pesos, lo agarro. Hasta el 30 de junio. Claro, porque aunque te lo den, lo tenés que aceptar. Si no lo aceptás en el momento, te lo Hoy sacan. estamos muy de santo, Santa Rita. Si no te lo aceptás, te lo quitan. Claro. Santa Rita. Entonces, al 30 de junio, si no pusieron el dedito en la computadora, sepan que le van a sacar los 68 pesos. Ahora, la pregunta mía, y de muchos colegas también, ¿qué va a pasar con ese año y medio que te dieron los 68 pesos por mes? Si no lo aceptás, ¿te lo van a descontar? Gran pregunta. Dios mío. Seguimos, a ver, preguntas para el dog en el hashtag bien de sábado. Yo soy discapacitada y no me otorgaban la pensión porque como vivo con mi mamá que es jubilada, ella me podía mantener y le pagaban a ella un subsidio. Hace unos meses me casé, le sacaron lo que le daban por mí. Mi consulta es si ahora me dan a mí la pensión. Mirá qué complicado es en el caso que es complicado, pero lamentablemente, si la persona es discapacitada, una persona con discapacidad y se casó, se supone que el marido, el cónyuge en este caso,
tiene el deber de asistirla. La pensión por discapacidad, a ver, la pensión por fallecimiento, si uno de los padres muere y le transmite la pensión a un hijo con discapacidad, se puede siempre y cuando esté incluida como persona con discapacidad, con discapacidad dentro del expediente de ANSES, o a incluirse. Entonces, al fallecer uno de los padres, le permite continuidad. En este caso, para mí es una pensión no contributiva. Recordemos los que no hicieron aportes y tienen un grado de discapacidad, que son las que se revisaron antes, ¿no? Del 76%. ¿Te acuerdas cuando se revisaban? Y se quitaron a varios, a muchos, a cientos, a miles. Bueno, ahí no tenés que tener nada, ni nadie que te mantenga. Y si tenés algo, te la quitan. Entonces, está complicado, pero si en realidad, si se casó y tiene el marido que la mantenga, lamentablemente poco puede hacer. Qué injusto es eso, ¿no? Porque ¿por qué el marido tendría que mantenerla? Sí, digamos? en realidad, pero porque es el grupo familiar, el sostén. No tienen que tener bienes de fortuna, no tienen que tener, si el marido trabaja, puede pedir una asignación por cónyuge, hay un montón de cosas. ¿Tá? Seguimos. Mi tío discapacitado con una pensión derivada. Aún ahora no hay resolución de la reparación histórica. Dicen que es un caso complejo que requiere más tiempo de análisis. ¿Qué pasa? Dice Está Daniel. muy buena la pregunta. Hasta el informe pasado, no, el anterior del jefe de gabinete de ministros, el señor Marcos Peña, dijo que había unos 45.000 casos que no estaban respondidos y que le daban ese trámite complejo, averigüe otro día. Claramente eso de los 45.000 personas todavía no sabemos la nueva cifra, pero hay mucha gente, sobre todo muy mayores, de 70 años para arriba, yo te diría de 80 años para arriba. ¿Por qué hay esos casos? Porque los archivos se perdieron, Pablo, se perdieron, se quemaron. Entonces no hay forma de restablecer o de reconstituir el expediente, por ende son casos complejos. Y eso es una gran falencia que tuvo el ANSES desde el momento en que aplicó la reparación histórica. Eso es una situación que es crítica y que debe resolverse en cualquier momento. ¿Hay otra? Sí, por supuesto. Vamos. Hay muchas. Dale. Vamos con otra. Eric dice, ANSES le retiró a mi viejo la resolución con reconocimiento de calorías que le permitía jubilarse anticipadamente. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Se retiró del trabajo sabiendo que podía jubilarse y ahora le niegan el derecho. Está sin trabajo. ¿Qué es este reconocimiento de calorías? Excelente pregunta, Eric, ¿no? Eric, a ver, las personas que tienen tareas insalubres, calorías en este caso, trabajar en el calor. Hay gente que trabaja en minas, hay gente que trabaja en la metalúrgica, hay gente que trabaja en el frío y que tienen tareas insalubres. Eso que también se quería revisar, ¿te acordás que Macri dijo las jubilaciones de privilegio? El San Patrono Macri, bueno, San Patrono Macri dijo que las jubilaciones de privilegio eran estas, que por suerte no se revisó. ¿Qué sucede? Muchos trabajadores de estas actividades que son insalubres, tareas penosas, riesgosas, bien, hicieron, para quedarse tranquilo oportunamente, un trámite de reconocimiento de servicios en ANSES. ¿Qué significa esto? Que agarraron todos los papeles desordenados y lo ordenaron en ANSES antes de la edad jubilatoria. ¿Para qué? Para justamente que le reconozcan este derecho al momento de jubilarse. ¿Qué sucede? Lo hicieron 2, 3 años antes, 4. Bien, le reconocieron la actividad, la insalubridad para poder jubilarse antes. Cuando llega la edad, el día, se presenta y dice, ah, no, momentito. La ANSES, que revisó esto antes, ahora dice, lo vamos a revisar de nuevo. Y después le hacen esto, le pasa esto. Lo que creían tener derecho, ahora no lo tienen. ¿Por qué? Porque o casualidad no se fijaron bien, o casualidad no encuentran las planillas, o casualidad. Y a la gente la tienen como varas y manijas. No son muchos los casos, pero cada vez se da más. ¿Por qué? Porque esta gestión está revisando tutti. Tutti lo que se hizo, tutti se revisa. Más mensajes. Hashtag bien de sábado. Tengo jubilación y pensión. Me descuentan la obra social de las dos. ¿Está bien? Sí. Está bien, ¿por qué? Porque el PAMI es solidario. Es solidario para algunas cosas, es solidario para recibir plata. El 3% que recibe de la jubilación y el 3% que recibe de la pensión. Volviendo al tema de los medicamentos, vos sabés que una de las restricciones de los medicamentos es que vos no podés superar un haber y medio de la mínima, es decir, 7.660 pesos y la mitad. Bien, ¿qué pasa? El que tiene jubilación y pensión
supera ese haber y medio la mínima. Por ende, no le dan la cobertura 100% gratuita, tiene que pagar el 20 o el 50% con todo estos quilombos que están pasando. Pero aporta el doble. Pagan el doble porque es solidaria. Pagan el doble, 3% del PAMI por la jubilación y paga por la pensión. ¿Por qué? Porque la ley dice así, porque es una obra social solidaria. Pero el problema es solidaria para recibir la plata, pero no solidaria para darla. ¿Por qué? Porque como reciben las dos jubilaciones, o jubilación y pensión, le restringen el derecho. Entonces, te dan por un lado solidariamente, pero no te dan por el otro solidariamente. ¿Me explico? O sea, seguimos. Sí, en este contexto sí corresponde que te descuenten. Sí. Bien. Hace 2 meses me liquidaron la reparación histórica de 339 pesos. La acepté, pero no me la pagaron. ¿Por qué? Porque si es las que no se dieron automáticamente, compulsivamente, Claro. Demora 6 meses, 7 meses, 8 meses. Desde el momento en que aceptó, que puso el dedo en la ANSES con el abogado o puso la tecla, apretó la tecla ON en la computadora, todo el tiempo que la ANSES se demoró 6 meses, le tienen que pagar ese retroactivo, 339 por 6. ¿Cuándo se lo van a pagar? El día del arquero, todavía no hay fecha. La ANSES a algún momento le va a pagar los 339 pesos y el retroactivo puede venirle, puede que no. El retroactivo generalmente no viene, le pagan los 339 pesos y el retroactivo viene al año. 8 meses, 9 meses. ¿Y qué hace la ANSES? Sigue dándole la vuelta a los jubilados para no pagar. Hashtag bien de sábado, está respondiendo preguntas Cristian de Alessandro. Yo tengo un retiro transitorio por invalidez que vence en enero del 2020. ¿Qué debería hacer? Bien. Para que ese retiro transitorio se transforme en definitivo por invalidez, cuando sacan el transitorio le dan por 2 años. A los 2 años la persona tiene que volver a revisarse en los médicos de ANSES. En realidad no son de ANSES, los médicos de la comisión médica que propone lo que es la salud, ¿no? A los 2 años se presenta de nuevo el titular con todos los datos, la historia clínica, toda la enfermedad que tiene, se revisa y en esa fecha le dicen: señor, usted está apto para trabajar, vaya de nuevo a su trabajo, o búsquese otro, o tiene un 66% de incapacidad, por ende se transforme la invalidez transitoria en definitiva. ¿Qué tiene que hacer? En el 2020 seguramente le van a notificar qué fecha tiene que presentarse en la Comisión Médica Central. En esa fecha se presenta con toda la documentación y los médicos le van a revisar desde el dedo gordo del pie hasta el pelo de la cabeza. Todo para ver si tiene o no el derecho. ¿Qué está pasando hoy? Mucha gente que está yendo a la revisación las mandan a trabajar. Mucha gente con cáncer, mucha gente con HIV. ¿Por qué? Porque dice que pueden trabajar igual. Ahora, mi pregunta es: ¿quién toma a una persona sin ser discriminador? Nada, pero sabemos cómo es la sociedad discriminadora en sí. ¿Quién toma una persona con HIV, con cáncer? Entonces, la verdad es un disparate que le quiten el beneficio jubilatorio a una persona enferma. Hashtag bien de sábado. Mi hija tiene 15 años y cobra pensión directa por fallecimiento del papá. ¿Está bien que no cobra ayuda escolar? De la reparación histórica cobró 2 pesos con 69. Mire, con respecto a las 2 pesos con 69, a ver, hay que tomar magnitud. 2 pesos con 69 son nada, ni siquiera nada. La tarifa social del jubilado en No el te tomás colectivo. ni el colectivo. Ni el colectivo en la tarifa social. Si le corresponde la ayuda escolar, miren, en eso tiene que ir al ANSES con la presentación de toda la documentación, eso al inicio del año, y presentar la situación de ella, ¿no? Que está estudiando. Ahí la ANSES va a evaluar. Lo que yo puedo decirle que la pensión no le va a durar toda la vida a la hija. La pensión por hijos, con hijos menores, sin discapacidad, hijos menores, es hasta los 18 años. O sea que a los 18 años esa pensión se quita de la hija y pasa a manos de la mamá. ¿Está? Bien. Siguiente mensaje. Mi abuela aceptó la reparación histórica por la pensión de mi abuela hace 1 año y medio. Fue al ANSES, firmó los papeles y aún no le pagaron. En la ANSES no le dieron ninguna respuesta. ¿Qué puedo hacer? Mirá, vos decías hasta 1 año y medio. En bueno, este caso. A ver,
¿Puede haber algo que esté pasando algo que esté fuera de lo normal? Zambasa Bilbaso, De la próxima te traigo a vos con el caballo así, Zambasa Bilbaso. Por favor, dale respuesta a la gente. Hace 1 año y medio que están... y yo dije 1 año y me quedé corto. ¿Qué pasa? No les pagan. Y a lo mejor esta gente, estos jubilados, desistieron de un juicio porque le prometieron el pago ya. Y ese desistimiento del juicio, que hubiesen ganado mucho más, hubiésemos tenido 1 año y medio, el abogado que está, o abogada que está haciendo esto, para ganarle la plata al ANSES en favor de sus jubilados. Y esto está pasando, y Zambasa Bilbaso hace oídos sordos. ¿Sabés qué pasa con Zambasa Bilbaso? Está pensando que viene la reforma. ¿Bien? Entonces la próxima te traigo a Zambasa Bilbaso acá y le prendemos la vela también. Porque la verdad que es un disparate. A mí me euforiza, me enerva ver esto 1 año y medio. Y esto lo vemos constantemente, Pablo. Muchísimas gracias, Cristian. No, por favor. Realmente una gran ayuda tenerte acá como siempre. Prenderle la vela a San Casinotti. San Casinotti, el patrono de los jubilados y del PAMI. Hoy está las llaves puestas en él. Ahora, para cerrar. ¿Sabés si el convenio que estamos en la hora límite, ¿se puede demorar hasta el entrado del Mundial? La pregunta, ¿se puede entrar hasta entrado del Mundial? Y en el Mundial, cuando todos estemos festejando a la Argentina y el gol y esto y lo otro, ¿te engrampen a los jubilados sacándole los derechos? La pregunta que dejo. Esperemos que no. Muchas gracias, No, Cristian. por favor, Pablo. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos enseguida, seguimos siendo Bien de Sábado hasta la 1 del mediodía, acá en C5N, no te vayas, ya venimos.